Aleluya. Dele un aplauso más fuerte al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Levante sus manos a los cielos, vamos. Diga conmigo: Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar. Levanten sus manos, vamos. Espíritu Santo de Dios, Señor, te damos el completo control, Señor, de nuestras vidas. El control, Espíritu Santo de Dios, Señor, de este tiempo de palabra. Señor, que no sea yo hablando al corazón de las personas, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Restaura aquel que se encuentra caído, Señor. Fortalece a aquel que se siente débil. Ven a traer una palabra de restauración, una palabra de ánimo, Señor, para aquellos, Dios mío, Señor, que de alguna u otra forma, Señor, en este momento, Dios mío, Señor, se sienten frustrados. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor Jesús, te pedimos que tomes el control en esta tarde, Dios mío, Señor. Opera en los corazones. Ministra a aquellos, Señor, que tú vas a ministrar. Sana a aquellos que tú vas a sanar, Señor. Y derrama el poder de tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Derrama el poder de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Solamente queremos tu presencia. Levante sus manos y diga conmigo: Señor. Más fuerte: Señor, solo queremos tu presencia. ¿Cuántos lo creen? Le dan un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Quiero que abras tu Biblia rápidamente en el libro de Apocalipsis, capítulo de número 2, en el versículo número 1. Cuando usted lo tenga, me puede contestar con un amén, por favor. Apocalipsis capítulo de número 2, versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 7. ¿Lo tienen todos? Apocalipsis capítulo de número 2, en el versículo primero. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lea conmigo fuerte el versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Levante la Biblia, palabra de Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, habla conmigo. Quiero que lo digas tan sinceramente. Dile: Señor Jesús, yo quiero que tú me hables. Que no sea la voz del predicador, sino que sea la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor Jesús. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Desocupar sus manos y regalarle un aplauso fuerte y bonito al Espíritu Santo de Dios. Wow, vamos, ese aplauso es para el Señor. Déselo más fuerte, vamos. Quiero que me preste atención, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a hablar contigo. Amén. ¿Cuántos han venido para que el Espíritu Santo hable con sus vidas, con sus corazones? Parece algo confuso cuando empezamos a leer este pasaje de la Biblia. Comenzamos a ver a Dios
de una forma elogiando a una iglesia, elogiando específicamente a la iglesia en Éfeso. La Biblia dice que Dios elogia y resalta todas las cosas buenas que tiene aquella iglesia. Primero vemos que Dios le dice que Él conoce sus obras. Él conoce todo lo que aquella iglesia hacía y realizaba. No había absolutamente nada que se pasara por alto de parte del Señor Jesús. Dice la Biblia: yo reconozco tus buenas obras, conozco tu arduo trabajo, conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Por lo que nosotros empezamos a leer, vemos que la iglesia en Éfeso era una iglesia dotada de privilegios. Era una iglesia que estaba llena de dones. Era una iglesia que estaba llena de talentos. Era una iglesia que estaba llena de grandes favores de parte del Señor Jesús. Pero cuando llegamos al versículo 4, la cosa cambia. Vemos a Dios hablando a la misma iglesia, pero de distinta forma, de distinta manera. Porque al llegar al versículo número 4, empieza diciendo pero. Y este pero como que daña. Cada vez que encontramos un pero en algo, cada vez que encontramos un pero en un elogio, en algo que nos hace sentir bien, como que viene a estropear todo lo que anteriormente nos dijeron. Y precisamente pasa de la misma forma. Porque la Biblia dice que Dios habla para la iglesia en Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Levante su mano derecha y diga conmigo: has dejado. Más fuerte, vamos. Has dejado tu primer amor. Quiero empezar definiendo lo que es ese primer amor. Quiero empezar definiendo por qué Dios hace mención a esta iglesia que estaba llena de talentos, que estaba llena de dones, que estaba llena de grandes cosas, que era una iglesia ejemplo. Era una iglesia que no le faltaba absolutamente nada. Era una iglesia muy espiritual. Era una iglesia que era muy respaldada de parte del Señor. Pero Dios hace la importancia y les dice: pero han dejado ese primer amor. A lo largo de las escrituras se usan varias imágenes y también se utilizan varias metáforas para poder describir ese primer amor. Yo encuentro en Jeremías capítulo 2 versículo 2 que el primer amor se compara como el amor de juventud. Levante su mano y diga conmigo: el amor de juventud. Jeremías capítulo 2 versículo 2, Dios dice: recuerdo tu cariño cuando eras joven. Recuerdo tu amor de novia cuando me seguías en el desierto por una tierra no sembrada. Mire lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: recuerdo ese amor de juventud que ustedes tenían. Recuerdo aquel amor que ustedes sentían por mí y que ese mismo amor los hacía seguirme aún por en medio del desierto. Aún cuando no tenían nada, aún cuando no tenían motivos para agradecer a Dios, aún cuando no tenían motivos para adorar, cuando no tenían motivos para exaltar, dice la Biblia: ustedes me seguían por amor, aún en medio del desierto. Me seguían por una tierra que no estaba sembrada. Segunda definición podemos encontrar en la Biblia que el primer amor se compara a un fuego ardiente. Levante su mano y diga conmigo: un fuego ardiente. Esto significa una pasión espiritual, un deseo inmenso, un deseo gigantesco de agradar a Dios, una alegría profunda y pura al estar en su presencia. El salmista David lo describe en el Salmo 42 versículo 2 diciendo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma te anhela. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tercera definición: el primer amor lo podemos definir como una fuente de agua viva.
Levante su mano y diga conmigo: una fuente de agua viva. Jesús lo dijo en Juan capítulo 4 versículo 14: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Levante su mano y diga conmigo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano, diga gloria a Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué entonces se pierde ese primer amor? ¿Por qué perdemos el primer amor? La respuesta es clara, es corta y es sencilla. Yo no tengo que hacer un bosquejo inmenso para decirte por qué perdemos el primer amor. El primer amor se pierde simple y sencillamente, levante su mano derecha y diga conmigo, por la falta de prioridades. Vamos, más fuerte, diga conmigo, por la falta de prioridades. Lea conmigo el libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo de número 22. En el versículo primero. Génesis capítulo de número 22. Versículo número 1. Mire lo que dice. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué dice? Que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Diga conmigo: fue al lugar que Dios le dijo. Abraham había recibido una gran bendición de parte de Dios. Abraham había recibido algo tan hermoso y tan precioso de parte del Señor. Él había recibido un único hijo a su alta edad, ya en su vejez. Dios permitió que Abraham se alegrara su corazón con la llegada de su primogénito. Aquel niño era la adoración de los ojos de aquel hombre. Aquel niño era lo más preciado que él tenía en su vida y en su corazón. Aquel hombre, no había nada que se igualara a la alegría que él sentía por tener a su hijo Isaac. Pero escúcheme, de repente la Biblia dice que a Dios se le ocurrió probar el corazón de Abraham. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: Abraham, toma a tu único hijo, toma a tu Isaac y sacrifícamelo. Sacrifícalo en el monte en que yo te diré. Usted se puede imaginar la cara de aquel hombre cuando recibió esto de parte de Dios. Usted se puede imaginar cómo se sentía su corazón al saber que lo más preciado en su vida y en su corazón, ahora él tenía que entregárselo al Señor. Levante sus manos y diga conmigo: muchas veces perdemos el primer amor porque nos enamoramos más de las cosas que Dios nos da que del mismo dador de las bendiciones. Muchas veces tú te enamoras más de las bendiciones que Dios te da que del mismo Dios. Hay mucha gente que se enamora más de lo que Dios le puede entregar que del mismo Dios. Hay mucha gente que se enamora más de un don, de un talento. Hay gente que se enamora más de una bendición, de un trabajo, de un carro, de una casa. Pero se les olvida amar al Señor su Dios. Pero se les olvida quién fue el que les dio esa bendición. Levante su mano y diga conmigo: yo no puedo amar más las bendiciones de Dios antes que a Dios. Sí, Dios no quiere ser una opción en nuestras vidas. Dios no quiere que tú lo tengas como una opción, porque eso significaría que en tu vida y en tu corazón habrían más opciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Dios no quiere un pequeño espacio en tu corazón. Dios no quiere un pequeño espacio en tu vida. Dios no quiere un pedacito de tu tiempo, sino que Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Dios quiere ser el todo para nosotros. Dios debe ser nuestra única y mayor prioridad. Él debe ser lo más preciado en nuestras vidas. No te enamores de las bendiciones de Dios. No te enamores más de las cosas que Dios te pueda dar. Enamórate del Señor Jesús. Enamórate de Dios. Enamórate del Creador del universo. Enamórate de aquel que hizo los cielos y la tierra. Hay gente que anhela ser usado por Dios y anhela tener la unción de parte del Señor. Anhela hablar en lenguas, en diferentes lenguajes y de lenguas. Anhelas de estar en un púlpito y poder predicar con poder. Eso va a pasar cuando te enamores del Señor Jesús. Eso va a pasar cuando no busques los dones, sino cuando busques al que da los dones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A lo largo de la Biblia vemos hombres, grandes hombres de Dios, que empezaron bien su vida ministerial, pero acabaron sin ese primer amor. Y yo quiero darte ciertos ejemplos. Levante su mano y diga conmigo, número 1. Más fuerte, número 1. Diga conmigo, Salomón. Toque a la persona que está a la par suya y dígale, Salomón. ¿Te pareces un poquito a Salomón? ¿Sí? Ay, bendito Cristo. Escúcheme, Salomón comenzó bien, porque Salomón amaba al Señor. A Salomón Dios se le reveló. Con Salomón Dios mismo fue quien habló. Dios mismo fue quien le dijo, pídeme lo que tú quieras y te será hecho. A Salomón se le reveló el mismo Señor. Pero Salomón comenzó de una manera correcta, porque él comenzó amando al Señor. Y él pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo del Señor, antes de que pedir riquezas y también pedir venganza. Eso lo puede encontrar en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 al 14. Usted lo puede ver allí. Pero escúcheme, pasó algo en el transcurrir de los años. Pasó algo a lo largo del ministerio de Salomón. Y es que con el tiempo el corazón de Salomón se desvió. El corazón de Salomón se inclinó a las mujeres extranjeras, y él terminó construyendo y adorando a dioses ajenos. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 al 10. Dice la Biblia que Dios se enojó tanto con él. Se enojó con él porque él había perdido aquel primer amor. ¿Cuál fue la consecuencia de este? La Biblia dice que el resultado de Salomón es que Dios se enojó con él y él dividió su reino tras la muerte de Salomón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otro ejemplo que podemos encontrar es Demas, el discípulo de Pablo. Él comenzó como un colaborador de Pablo. Él se menciona en Colosenses capítulo 4, 14 y en Filemón capítulo 1 versículo 24. Pablo lo dice: Demas, mi compañero de ministerio. Demas era un hombre que servía a Dios con gran pasión. Demas era un hombre que servía a Dios con devoción, que entregaba su vida por el ministerio del Señor. Pero pasó algo también en la vida de Demas. Lo trágico es que Pablo lo registra de esta forma en 2 de Timoteo 4:10. Pablo dice: Demas me ha abandonado porque él ha amado más a este mundo. Demas me abandonó amando más a este mundo. Y la Biblia dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo del Señor Jesús. No podemos nosotros hacernos amigos con el mundo.
Porque todas estas cosas que hay en el mundo, dice la Biblia, son pasajeras. No te puedes aferrar a las cosas que hay en este mundo, porque las cosas de este mundo no son duraderas. Más bien aprende a hacerte amigo del Señor, que esa relación con el Señor es una relación duradera, estable, y es para toda una eternidad. La amistad con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tercer ejemplo. Levante su mano y diga conmigo: Sansón. Sansón comenzó como nazareo. Él comenzó como una persona única, exclusiva, consagrada a Dios, lleno del Espíritu Santo. Según Jueces capítulo número 13, dice la Biblia que este hombre tenía tanto respaldo de parte del Señor, que cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, él tenía la capacidad de matar hasta 1000 filisteos con la quijada de un asno. Este hombre contaba con el respaldo del Señor. Este hombre contaba con la presencia misma de parte del Señor. Era el mismo Espíritu Santo quien lo visitaba. Pero escúcheme, Sansón se dejó llevar por sus deseos. Sansón, él amó tanto su propia concupiscencia, sus propios deseos, y él desobedeció a Dios, y él terminó en la ruina. Sansón se confió tanto de sus dones. Sansón se confió tanto de su fuerza. Sansón se confió tanto de lo que él era capaz, que se olvidó del Señor Jesús. Y así hay gente hoy en día, mi hermano, confía tanto en su experiencia, confían tanto en su capacidad, confían tanto en lo que ellos pueden hacer, confían tanto en lo bonito que hablan, confían tanto en sus dones, confían tanto en sus talentos, que terminan olvidándose de parte del Señor Jesús. Pero es tan notable cuando el Espíritu Santo de Dios respalda la vida de un hombre, cuando el Espíritu Santo de Dios respalda la vida de una mujer, cuando un hombre y una mujer tienen el respaldo del Señor. Mira la gloria de Dios en todo lo que él hace, en todo lo que ella hace. Levante su mano y haga conmigo: ese fuego del primer amor no se puede apagar. Sacude a la persona que está a la par tuya, vamos, y dile: ese fuego del Espíritu Santo no se puede apagar. Ese fuego del Espíritu Santo no se puede apagar en tu vida. Dios dijo y mandó para los sacerdotes el fuego en el altar. Hay que mantenerlo ardiente. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Aviva el fuego de parte de Dios que hay en tu vida. Aviva el fuego de parte del Señor. Yo creo que hoy jóvenes van a salir llenos del fuego del Espíritu Santo. Que hoy hombres y mujeres van a salir llenas del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Comience a recibir ahí donde tú estás. El fuego del Espíritu de Dios comienza a descender sobre ese lugar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban sentados, así como estamos en este lugar. Pero de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba. Aleluya. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y todo aquel lugar fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Este lugar va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tu vida va a ser llena del Espíritu Santo de Dios. Tu ministerio va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Levante su mano, diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Por qué es tan importante el primer amor en un cristiano? Levante su mano y diga conmigo: porque es el motor. Más fuerte, vamos, porque es el motor de la obediencia auténtica. Sí,
Cuando amas a Dios profundamente, el obedecerles no es una carga. El obedecerle no se te vuelve fastidioso, sino un placer. Ha visto personas que no obedecen porque se sienten frustrados. Ha visto personas que con tal de no obedecer le sacan cualquier argumento. Personas que con tal de no obedecer le sacan cualquier cantidad de versículos bíblicos, con tal de no obedecer. Pero es que cuando tú amas verdaderamente al Señor, tú obedeces no porque una iglesia te lo mande, no porque una religión te lo imponga, no porque una denominación tenga un reglamento interno, sino que tú aprendes a obedecer al Señor por placer, por amor, por deleite, porque tú quieres agradar al Señor. En Juan capítulo 14 versículo 15, la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Levante su mano y diga conmigo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 2, ¿por qué es tan importante el fuego del primer amor en nuestra vida? Levante su mano y diga conmigo: porque es la fuente. Más fuerte, porque es la fuente de pasión espiritual. Sí, cuando tú tienes ese primer amor, tú sirves a Dios con pasión, tú sirves a Dios con fervor. Ese primer amor te hace buscar a Dios con hambre. Ese primer amor te hace querer orar, te hace querer estudiar la Biblia, te hace querer capacitarte, te hace querer servir y también compartir el evangelio del Señor. Ese primer amor te hace sentir el gozo por sentir su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay personas que ya han perdido ese gozo de la presencia del Señor, y eso indica que estás perdiendo el primer amor. Y eso indica que el primer amor se está perdiendo. Y sin ese amor, mi querido hermano, sin ese primer amor, todo lo demás que nosotros hagamos se vuelve una rutina religiosa. Sin ese amor, todo lo que nosotros hagamos se vuelve monótono. Sin ese amor, todo lo que nosotros hagamos se vuelve robótico. Cuando tú tienes ese primer amor en tu vida y ese primer amor está ardiendo dentro de ti, tú no ves la hora de llegar a la iglesia y poder servir al Señor. Tú no ves la hora de estar en la presencia del Señor Jesús. La Biblia dice que David decía en el Salmo 27 versículo número 4: una cosa yo he demandado a Jehová, y esta buscaré, que estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Esto solamente lo provoca ese primer amor, ese deseo de congregarte, ese deseo de estar en la casa del Señor, ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de orar, de ayunar, de consagrarte. Solamente lo hace ese primer amor de parte del Señor Jesús. Tercera razón por qué el primer amor es tan importante en la vida de un cristiano. Levante su mano derecha y diga conmigo: porque es el fundamento. Más fuerte, vamos. Porque es el fundamento de una relación genuina y no solamente religiosa. Sí, el primer amor es el fundamento de una relación genuina con el Señor. Un cristiano puede tener conocimiento bíblico, un cristiano puede asistir a la iglesia, puede hacer obras, usted puede ser un miembro, puede ser un obrero, puede ser un diácono de parte de Dios, pero si no tiene ese amor, has perdido el propósito real de tu relación con el Señor. Si no tienes ese primer amor, has perdido el propósito principal de una relación con el Señor. Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 13 versículo número 2: y si tuviere profecía,
y entendiera todos los misterios y entendiera todos los conocimientos, pero no tengo amor, nada soy. Es importante el amor, es importante el primer amor en nuestras vidas. Razón número 4. ¿Por qué es tan importante el primer amor en la vida de un cristiano? Levante su mano y diga conmigo: porque es lo que Dios más valora. Es lo que Dios más valora en nuestra relación con Él. Sí. Porque Dios no busca solamente servicios o sacrificios externos. Él quiere el corazón. Él quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. En Proverbios Él dice: hijo mío, dame tu corazón. Está bien que hagas obras. Yo no te digo que no las hagas. Está bien que cumplas con el servicio en la casa del Señor. Está bien que hagas sacrificios externos. Está bien que ores cierta cantidad de horas al día. Está bien que te consagres y ayunes durante varios días, durante varias horas. Pero acuérdate, mi querido hermano, que Dios, ante cualquier sacrificio, Él quiere el corazón. Y si no hacemos las cosas de corazón, ¿de qué nos sirve? Y si no hacemos las cosas con todo el corazón, ¿de qué nos vale? En Mateo 22:37 la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. Ese versículo yo lo comprendí tanto en mi vida, porque yo recuerdo exactamente el día en que ese primer amor llegó a mi vida y a mi corazón. Yo recuerdo hasta la fecha, que fue un 26 de enero del 2020. Ese día era un día domingo y teníamos preparada una campaña al aire libre juntamente con mi papá y la iglesia que él dirigía. Yo recuerdo que ese día, desde que me levanté, yo comencé a sentir dentro de mi vida un anhelo por servir. Ese día, como nunca, yo procuré tener absolutamente todo listo para la campaña. Porque ese día yo tenía un anhelo de ver a Dios haciendo milagros, de ver a Dios tocando los corazones, de ver a Dios tocando la vida de jóvenes y que personas se rindieran a la presencia del Señor Jesús. Y yo comencé a ordenar todo, comencé a ordenar cables, instrumentos, comencé a ordenar sillas, comencé a ordenar parlantes. Nosotros teníamos unos parlantes que eran el doble de grande de eso, eran grandísimos, y todo lo tenía listo. Cuando llegamos al parque en la ciudad donde íbamos a hacer aquella campaña, yo recuerdo que desde que comenzó la campaña, desde las 6 de la tarde, mi hermano, que comenzó la oración, yo me posicioné detrás del teclado. Y yo no puedo describirte en ese momento lo que yo comencé a sentir. Yo solo sé que no paraba de llorar. Y por más que yo quería ocultarlo, por más que yo quería retenerlo, era tan fuerte dentro de mi vida. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y comenzaron las alabanzas y yo no paraba de llorar. Y mi papá comenzó a predicar y yo no paraba de llorar. Terminó la campaña, guardamos todos, nos fuimos todos a la casa. Y yo sentía todavía aquel fuego en mi interior. Yo tenía que ordenar las cosas. Y lo único que hice fue agarrar el mismo teclado. Y comencé a pasar toda aquella madrugada cantando y llorando al Señor Jesús. Toda una noche, toda una tarde, sintiendo aquel fuego en mi vida. Desde ese día este versículo se me reveló tanto en mi vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, aleluya, y con toda tu mente. Dios está queriendo de ustedes el corazón. Dios está queriendo de ustedes que le entreguen todo su corazón, no solo cierta parte de su vida.
Desde ese día, mi hermano, yo decidí, yo propuse en mi corazón de que mi juventud entera yo la iba a dedicar al Señor. Desde ese día yo le hice una promesa al Señor y hasta este día yo la he cumplido. Le he dicho al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, no importando lo que tenga que pasar. Yo quiero dedicar mi vida para ti, mi vida por completo, mi juventud por completa, mis fuerzas por completo. Porque es importante el primer amor en nuestras vidas, porque perderlo puede llevarte a un estancamiento espiritual. Cuando un cristiano pierde ese primer amor, puede caer en la tibieza espiritual. Un día sí, otro día no. Un día sirvo a Dios, otro día sirvo al mundo. Un día me consagro, otro día hago lo que se me da la gana. Un día ando en santidad, otro día cometo pecado. Y todos sabemos lo que la Biblia dice acerca de la tibieza espiritual. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor Jesús. El perder ese primer amor te lleva a servir a Dios mecánicamente o solamente por el deber. Cuando pierdes ese primer amor, te vuelves crítico. Todo te molesta en la iglesia. Te molesta hasta la persona que pasó por tu lado. Te molesta hasta el color de ropa que anda la persona que está a la par tuya. Y comienzas a criticar todo. Comienzas a criticar la alabanza. Comienzas a criticar la prédica. Comienzas a criticar a tu hermano. Comienzas a criticar a tu pastor. Porque eso produce, te vuelves un cristiano crítico, seco, muerto y sin frutos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escúcheme, Jesús se lo advirtió a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice que aunque ellos hacían muchas cosas, el haber dejado su primer amor era tan serio que si no se arrepentían, Él quitaría su presencia de ellos. Imagínese usted. Imagínese si usted ya ha conocido la presencia de Dios. Y como lo cantábamos en portugués, aquel que ya conoce y ha entrado a la presencia del Señor no puede vivir sin ella. Es imposible que una vez que tú tengas un encuentro con el Señor, tú vuelvas a ser la misma persona. El haber perdido el primer amor en la iglesia de Éfeso le costó la presencia del Señor. Y escúcheme, Moisés supo reconocer que sin la presencia del Señor, ¿de qué valen las conquistas? Sin la presencia del Señor, ¿de qué valen las victorias? Sin la presencia del Señor, ¿de qué valen las bendiciones? Moisés, yo enviaré una columna de nube, un ángel que te acompañe, y estarán con ustedes y van a conquistar la tierra que yo les he dado y les he prometido. Pero Moisés sabía que no importaba de nada una gran tierra que fluía leche y miel, una gran tierra que produjera fruto. No importaba que ellos estuvieran bendecidos. Lo que importaba era si la presencia de Dios estaba y los acompañaba, estaba con ellos. Y en Éxodo 33:15 Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, yo no quiero vivir una vida sin tu presencia. Pedro supo apreciar la presencia de Dios cuando él la sintió y cuando él la contempló en Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración. Dice la Biblia que Pedro quedó asombrado, quedó atónito cuando miró tremenda gloria. Miró que en aquel lugar Jesús se transformó y de repente se aparecieron Moisés y se apareció Elías. Y Moisés no tuvo otra exclamación que decir: Señor,
Bueno es para nosotros que estemos aquí en este lugar. Si quieres, hago 3 enramadas: una para ti, una para Elías y una para Moisés. Lo que Pedro quería era capturar la presencia de Dios. Lo que Pedro quería era que la presencia de Dios se quedara con él, que no se fuera, sino que permaneciera en su vida. Que la presencia de Dios pueda permanecer en nuestra vida. Que la presencia de Dios pueda permanecer en tu vida. Que la presencia de Dios pueda permanecer aquí en este lugar. Que la presencia de Dios pueda permanecer en los jóvenes. Que la presencia de Dios pueda permanecer en la iglesia. Que la presencia de Dios pueda permanecer en este ministerio. Que la presencia de Dios no se vaya, sino que permanezca. Levante su mano y diga conmigo: Señor, que tu presencia permanezca. David, cuando él cometió su pecado, lo primero que él hace cuando el profeta lo reprende, dice la Biblia que David exclamó a Dios implorando que no apartara de él su presencia. David lo dijo en el Salmo 51, versículo número 10: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que no le valía de nada las victorias en las guerras si no tenía la presencia de Dios. David sabía que no le importaba cuánto dinero él tenía si no tenía la presencia de Dios. David no le importaba cuán grande era su reinado si no tenía la presencia del Señor. Por eso lo primero que él pide es que el Espíritu Santo de Dios no sea parte de su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Quiero que te coloques sobre tus pies. Vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Me ayudan con un movimiento acá, por favor. Levante su mano y diga conmigo: Espíritu Santo de Dios, queremos una vez más que tu fuego arda en nuestras vidas. Más fuerte, vamos. Queremos una vez más que el fuego permanezca en nuestras vidas. Hoy quiero hablar para jóvenes, para hermanos presentes, para hombres y mujeres de Dios, personas con llamados especiales de parte del Señor, que en este momento se encuentran frustrados por la situación que están viviendo. Jóvenes que están desanimados por diversos motivos. Evangelistas, predicadores que ya no sienten el fuego del primer amor. Hoy quiero decirte a ti que Dios no se ha alejado de ti, que Dios no se ha alejado de tu vida. Él te está llamando una vez más a volver a tener esa relación que tenían antes, a volver a tener esa relación como en el principio. Hoy quiero hablar para esas personas que cometieron un pecado y eso hizo que el fuego del primer amor se apagara. Hoy yo no vengo a juzgarte, porque yo no soy quien para juzgarte. Pero hoy vengo de parte del Señor y traigo una palabra de parte de Dios para hoy decirte que Dios te dice que Él no ha dejado de amarte. No importa cuán grave ha sido tu falla, Él no ha dejado de amarte. Su amor no se basa en lo que tú haces, sino se basa en lo que Él es. Hoy quiero hablar para aquellos que necesitan una palabra de restauración. Hoy quiero hablar para ministros, para los muchachos aquí en el altar. Hoy quiero hablar para los líderes. Hoy quiero hablarte y decirte que no estás descalificado. No estás descalificado. A lo mejor el hombre pudo decirte: tú no vales para nada, tú ya no sirves, tú eres un bueno para nada. Pero hoy Dios te dice: no estás descalificado. Dios no aplasta a los que están rotos. Él venda sus heridas y los sana con ternura. Oh Espíritu Santo de Dios,
haz tu obra en los corazones en este momento. Quem já pisou? Vamos. Y quem já levanta tus manos a los cielos, vamos. En otro lugar, vamos fuerte. Não sabe viver. Y onde estiver, clama, clama pela glória. La gloria. Vamos, de vamos, vamos, vamos. Quem já pisou? Levanta tus manos y adora. Quem já pisou no santo dos santos, Rebababa y serebe canta la vacón de rebe cantará. não sabe Riba la ba serebe canta rabraya sorebe canta ramanay. estiver, Rabalaba serabaquia raman sorebe canta la bacantará. a glória. Yo veo como el fuego del Espíritu de Dios se está encendiendo una vez más. Vamos, quem já pisou? Quem já pisou Sí, Señor. santo dos santos, Sáltate, Cordero de Dios. não sabe viver. E onde estiver, Vamos. clama pela glória, a glória de Deus. Quiero hacer un llamado para aquellos que han perdido su primer amor. Hoy Dios te ha traído para que ese primer amor lo recuperes. Hoy Dios te dice: todavía hay tiempo. Mientras Él no venga, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que te restaures. Todavía hay tiempo para que te levantes. Todavía hay tiempo para que lo reconozcas. Si tú a lo mejor te habías apartado de los caminos del Señor, o es primera vez que vienes a este lugar y Dios está haciendo algo en tu vida y hoy quieres aceptar a Cristo en tu corazón, o deseas reconciliarte, quiero que pases aquí a este lugar. Vamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy Dios te quiere restaurar. En el nombre de Jesús, mira lo que el Espíritu Santo de Dios ya está haciendo. Él está restaurando vidas aquí en este lugar. Y quem já pisou, Santo dos santos, el Espíritu Santo de Dios está entrando a tu vida não sabe viver. y Él está restaurando tu corazón. E onde estiver, Heridas que habían en el corazón clama hoy son sanadas, glória, hoy son restauradas glória de en el nombre de Jesús. Si no hay nadie que hoy desea aceptar o reconciliarse con el Señor, yo quiero orar por aquellos que reconocen santo. que están perdiendo ese primer amor.